Hola a todos, mi nombre es Bastián Vega, soy residente de radiología y en el siguiente video hablaré un poco sobre lesiones tumorales musculoesqueléticas en resonancia magnética. Los objetivos de esta presentación son revisar algunos casos clínicos de lesiones tumorales frecuentes, realizar una descripción de los hallazgos de los casos clínicos que se mostrarán y realizar una reseña teórica de dichas lesiones tumorales. El primer caso es de un hombre de 64 años con antecedente de un cáncer de próstata conocido y dolor en la cadera derecha. En las siguientes imágenes se ve una lesión que mide aproximadamente 1 centímetro, representada por las flechas blancas, que está a nivel del trocánter mayor derecho, que tiene una señal baja uniforme en las secuencias ponderadas en T1 y T2. Esta lesión se corresponde con una lesión esclerótica con bordes levemente espiculados en la radiografía que se muestra a la derecha, que está ahí representada por la punta de la flecha. Destaca que no hay edema perilesional ni lesiones similares adicionales. La impresión de este caso es una lesión esclerótica con características en resonancia magnética compatible con un islote óseo. El islote óseo o enostosis técnicamente no es una neoplasia verdadera, es un amartoma donde el tejido normal se encuentra en ubicación ectópica. Las localizaciones más comunes son la pelvis, los fémures proximales y las costillas. Estas lesiones son muy comunes y a menudo se ven como un hallazgo incidental y por lo general tienen ubicación periarticular, pero pueden ocurrir casi en cualquier hueso. Son raros en la columna y especialmente raros en la columna cervical. Deben ser asintomáticos y los sintomáticos deben plantear la posibilidad de un diagnóstico alternativo. En las imágenes se verán lesiones ovaladas bien definidas que típicamente miden menos de 1 centímetro. Pueden tener márgenes con espículas radiantes que son uniformemente densas, como vimos en las imágenes previas. En resonancia tienen una señal baja en todas las secuencias y suelen tener poca o ninguna captación en la scintigrafía ósea. Destacar que los pacientes con osteopoiquilosis, que es un trastorno autosómico dominante, pueden tener múltiples focos de enostosis o islotes óseos, típicamente en la pelvis. Los islotes óseos o enostosis no es lo típico, pero pueden tener edema circundante que es leve, especialmente si es que estos son grandes. La enostosis o islotes óseos se consideran gigantes cuando miden más de 2 centímetros y este es un ejemplo donde se ve ahí representada por las flechas, que es un islote óseo que tiene edema perilesional. El principal dilema diagnóstico es si una lesión esclerótica es un islote óseo que no requiere estudio adicional o es una metástasis osteoblástica, como por ejemplo la de un cáncer de próstata. Y estudios recientes han mostrado que la enostosis suele tener mayor unidades de Hansfield que las metástasis escleróticas no tratadas, de tal manera que lesiones mayores a 885 unidades de Hansfield tienen una precisión del 92% para ser un foco de enostosis. Lo otro es que no deben crecer rápidamente y se debe considerar una metástasis esclerótica si es que esta crece más de un 25% en 6 meses o más de un 50% en un año. Si se sospecha metástasis de cáncer de próstata, un paciente normalmente tendrá un antígeno prostático mayor a 10, entonces hay que correlacionar con laboratorio y antecedentes, y es poco probable que una metástasis esclerótica tenga bordes espiculados, porque tienden a tener bordes lisos según se describe en la literatura. El siguiente caso es una mujer de 33 años con dolor de rodilla y se ve en estas imágenes una lesión que es intramedular, lobulada, que mide aproximadamente 3.5 centímetros, que está a nivel del fémur distal. La lesión tiene una señal en T1 que es baja, heterogénea, y una señal en T2 que es alta, y se identifican unos focos puntiformes de hiposeñal tanto en T1 como en T2 que son correspondientes con calcificaciones y que también son visibles en las radiografías anteriores, la que se puede ver acá a la derecha. Destaca que no hay ruptura de la cortical, no hay festoneado endostal ni tampoco componente de tejido blando que sugiera que hay una lesión más agresiva a este nivel.
La impresión de este caso es una lesión intramedular que es bien definida y que tiene características de imágenes no agresivas y es compatible con un encondroma. El encondroma son lesiones que son muy comunes, representan hasta el 25% de todos los tumores óseos benignos. Surge de restos cartilaginosos hialinos maduros que se han desplazado hacia el hueso medular y sus localizaciones más frecuentes son el húmero proximal, el fémur distal y los huesos tubulares de manos y pies. Los encondromas son a menudo asintomáticos y se descubren de manera incidental. Destacar que las lesiones dolorosas deben hacer sospechar una degeneración a un condrosarcoma, especialmente si es que esta lesión era previamente asintomática. Sin embargo, puede ser difícil determinar si es que los síntomas de este dolor se deben a una lesión o a otras causas, como por ejemplo a osteoartritis. Considerar eso. En las imágenes pueden tener aspecto variable, suelen tener una ubicación metafisiaria central, tienen un borde bien definido con una matriz calcificada de tipo condroide. En los huesos tubulares, como en las manos y en los pies, pueden ser lesiones expansivas y carecer de calcificaciones a nivel de la matriz. Y por el contrario, hay algunas lesiones que pueden estar completamente calcificadas. Puede haber un festonado endostal, pero este debe ser menor a 1/3 del grosor de la cortical y menor de 1 centímetro de longitud. Si es que el festonado endostal es mayor que esto, se debe considerar un condrosarcoma. Los encondromas a la vez se pueden confundir con infartos óseos por su apariencia, pero los infartos óseos suelen tener un margen bien delimitado y calcificaciones periféricas y no deben tener festoneado endóstico o una expansión ósea. En la resonancia se ven lesiones lobuladas que tienen baja señal en T1 y señal alta en T2 debido a su contenido de agua. Pueden haber focos de hiposeñal por calcificaciones en ambas secuencias y una característica útil es el artefacto de desplazamiento químico en la periferia de la lesión debido a la interfaz del contenido de agua en el cartílago hialino con la grasa circundante. Características que van a favorecer un condrosarcoma versus un encondroma serán el festonado cortical endóstico mayor a 1/2 del grosor, dolor, especialmente en una lesión previamente asintomática, una lesión que ha aumentado de tamaño, reacción perióstica de tipo agresivo, lesiones de tamaño grande, mayor a 5 centímetros y componente de partes blandas. El siguiente caso es un hombre de 19 años con dolor de rodilla. Las imágenes muestran una lesión que medía aproximadamente 2.5 centímetros a nivel de la metáfisis femoral distal posterior. La lesión tiene una base cortical y tiene un borde esclerótico delgado que es de baja señal. En las imágenes en DP hay una intensidad de señal heterogénea en la imagen con áreas de señal de líquido y grasa. Destaca que no hay edema perinesional ni fractura asociada. Esta lesión se correlacionaba con otra lesión en las radiografías y en el escáner previo, donde se ve un borde esclerótico delgado en las mismas imágenes. La impresión de esta lesión fue una lesión de base cortical bien definida con características no agresivas compatible con un fibroma no osificante. El fibroma no osificante es un defecto benigno del desarrollo y que patológicamente es idéntico a los defectos corticales fibrosos y estos a menudo se usan indistintamente. No hay un tamaño de corte acordado para diferenciar un defecto cortical fibroso versus un fibroma no osificante. Sin embargo, el defecto es más pequeño, está centrado en la corteza y el fibroma tiende a ser más grande y se extiende hacia la cavidad medular. Se ha sugerido un límite superior de 3 centímetros para el defecto. Destacar que estos fibromas no osificantes son raros en la radiografía posterior a los 20 años y la lesión involucionará y desaparecerá por completo con la edad, de manera que es poco probable que una lesión nueva que se presenta en la edad adulta sea un fibroma no osificante. El fibroma no osificante debe contactar la corteza y suele ser más largo que ancho. En la resonancia tienen una señal intermedia baja en T1 y una señal variable en T2 y debe haber siempre un borde delgado de esclerosis que va a ser de hiposeñal
y la lesión no debe tener edema perilesional a menos que haya una fractura asociada. Si es que estos fibromas son múltiples, pueden estar asociados con síndromes como la neurofibromatosis. Siguiente caso es una paciente de 27 años con dolor lateral distal a nivel del muslo. Se tomó una radiografía que evidenció una exostosis ósea del fémur lateral y ante la sospecha de un osteocondroma sésil se pide una resonancia para evaluar el capuchón cartilaginoso. Las imágenes muestran una lesión exofítica que surge de la metáfisis femoral distal lateral del fémur y se extiende alejándose de la articulación de la rodilla en sentido hacia craneal. La lesión tiene una base ancha y mide aproximadamente 3 centímetros en su diámetro mayor. Destaca que hay una continuidad de la cavidad medular del fémur con la lesión. Además hay una fina capa cartilaginosa que es hiperintensa en T2, representada acá por las puntas de flecha, que mide 2 milímetros de espesor. Importante que no hay edema medular en la lesión ni efecto de masa en las estructuras neurovasculares adyacentes. La impresión de este caso es un osteocondroma sésil del fémur con una fina capa de cartílago sin signos de degeneración maligna. Los osteocondromas son tumores óseos benignos que son comunes y se supone que representan al cartílago de la placa de crecimiento que está desplazado hacia la metáfisis. Son lesiones asintomáticas y se descubren incidentalmente en las imágenes. Sin embargo, pueden ser sintomáticos en el caso, por ejemplo, de los pediculados que pueden desarrollar una fractura a nivel de su base y también pueden haber síntomas en relación con la irritación mecánica de los tejidos adyacentes a la lesión. La imagen es una característica clave de los osteocondromas, es la continuidad de la cavidad medular del hueso del cual se origina con el osteocondroma mismo. Una característica de los osteocondromas es que a menudo se alejan de la articulación que está adyacente debido al efecto de masa local de los músculos circundantes, como veíamos en las imágenes previas. Poseen una capa de cartílago en su superficie que se conoce como capuchón cartilaginoso, que es una especie de sombrero que a menudo es más grueso durante la infancia y se va disminuyendo de grosor con la edad. Si este capuchón es más de 2 centímetros en adultos y más de 3 centímetros en niños, hay que sospechar una transformación maligna de este capuchón en condrosarcoma, de tal manera que el crecimiento del capuchón después de la madurez esquelética puede sugerir una transformación maligna. Una de las complicaciones entonces de los osteocondromas es su transformación maligna y se ha descrito que el grosor medio del capuchón cartilaginoso en los ya condrosarcomas secundarios es de 5 a 6 centímetros y la resonancia es la mejor para medir el espesor de este capuchón, el cual va a ser brillante en T2 debido a su alto contenido de agua y por lo general va a realzar con el uso de gadolinium. En esta imagen vemos una transformación maligna de la capa cartilaginosa de un osteocondroma a un condrosarcoma. Se ve que el capuchón cartilaginoso está engrosado y mide más de 4 centímetros y es hiperintenso en las secuencias en T2. Este fue el último caso de este video y espero que les haya servido.